esta oportunidad hablaremos de la neuroanatomía, el cerebro. Vamos a hablar de la estructura externa del hemisferio derecho y izquierdo, los lóbulos, sus funciones y lesiones, sus ejes y planos en el cerebro. Dentro de ellos está el corte horizontal, corte sagital, corte coronario. También hablaremos de la estructura interna del cerebro, las partes como el tálamo, cuerpo calloso, hipófisis, entre otros. El hemisferio izquierdo y derecho. El hemisferio izquierdo es el hemisferio del habla y de la actividad y de las actividades verbal en general. El hemisferio derecho, vinculado a las habilidades no lingüísticas y al procesamiento del material no verbal. Acá van a estar las emociones y sentimientos, la creación, formas y patrones, la creatividad que va a tener una persona. En cambio aquí va a estar lo verbal, lo abstracto, lo temporal, los símbolos, lo lógico, lo simbólico, lo lineal. El cerebro humano es la más compleja de todas las estructuras vivas, pues procesa información sensorial a la vez que coordina y mantiene las funciones vitales de los organismos. Vista previa del cerebro. Visualizamos la sutura interhemisférica. Sobre esta sutura se localiza la hoz del cerebro, extensión de la dura madre que va a separar al hemisferio derecho del izquierdo. Como podemos ver, el lóbulo frontal está ubicado detrás de la frente. El lóbulo parietal localizado en la parte trasera superior del lóbulo frontal. El lóbulo temporal situado detrás de la sien, que va a ser esta de aquí. El lóbulo occipital está en la parte posterior de la cabeza. La corteza cerebral, que va a ser esta de acá, le vamos a poner con un 0 para guiarnos. La corteza cerebral, que es la capa de tejido que conforma la cubierta externa del cerebro, cuyo grosor varía de 2 a 6 milímetros, y los dos hemisferios cerebrales, izquierdo y derecho, están conectados con el cuerpo calloso. El cuerpo calloso va a estar ubicado hacia este lado, ubicado dentro de la corteza cerebral. Vamos a ponerle 1 al cerebelo. Estructura del tamaño de una nuez situada en la base del cráneo, bajo el lóbulo occipital. Coordina funciones como el equilibrio, movimiento, coordinación y adquisición del lenguaje. El tálamo, que vamos a verlo por aquí, vamos a marcarlo con 2, recibe información del cuerpo y de los diversos órganos sensoriales, la cual filtra antes de enviarla a la corteza para evitar una sobrecarga del cerebro. El hipotálamo. El hipotálamo, glándula que controla funciones vitales del organismo, como el ciclo del sueño, sed, temperatura corporal y sensaciones del dolor, junto a la glándula pituitaria, que la vamos a ver por aquí, pero vamos a hablar más adelante. El hipocampo. El hipocampo, área ubicada al exterior del lóbulo temporal. Es importante para la memoria y para el aprendizaje. Hay que tomar en cuenta esto. El tronco encefálico se ubica en la base del cerebro humano y se conecta con la médula espinal. Está compuesto por 3 áreas. La primera va a ser el mesencéfalo, la truberancia y el bulbo raquídeo.
que permiten que el cerebro se comunique con el resto del sistema nervioso central y periférico. El bulbo raquídeo controla actos de reflejos, funciones que el cuerpo realiza automáticamente, como la respiración, frecuencia cardíaca, presión arterial, declusión, digestión y parpadeo. La hipófisis, glándula pituitaria, se encarga de liberar hormonas o precursores hormonales junto al hipotálamo, que conecta los órganos relacionados con los órganos endocrinos, glándulas mamarias, ovarios, tiroides y testículos. La médula espinal, que lo vamos a encontrar hacia este lado de aquí, parte del sistema nervioso central que inicia en el área inferior del cerebro y se extiende a lo largo de la columna vertebral. Esta conecta al cerebro con los nervios que llegan al resto del cuerpo. Sus tejidos nerviosos miden aproximadamente 45 centímetros de largo y poco menos de 2 centímetros de grosor, formando el sistema nervioso periférico. Ahora que ya conocemos la estructura y sus funciones del cerebro, que estas son importantes, vamos a llamarla la máquina perfecta. Partiendo del hecho que el cerebro se tiene que entender como una disposición en 3 dimensiones, podemos ver las 3 dimensiones, que en el estudio neuroanatómico debemos de tener en cuenta diferentes planos de corte. El primer plano es el plano coronal, frontal o transversal, sección que atraviesa del cerebro de forma paralela en la frente, es la parte de aquí, coronal. El corte coronal se realiza en ángulo recto en referencia al neuroeje, dividiendo al sistema nervioso central en zonas caudales y rostrales, parte de delante, rostros. Horizontal, sección que va a atravesar el cerebro de forma paralela al suelo, se lleva a cabo en un plano paralelo a la superficie del suelo, dividiendo el cerebro en zonas superficiales y inferiores. El plano sagital, sección que va a atravesar el cerebro de forma paralela al neuroeje y perpendicular al suelo, que realiza en un plano vertical siguiendo la coordenada medial lateral. Cuando se divide el sistema nervioso en dos mitades simétricas, la mitad derecha y la izquierda, hablamos de un corte sagital medial. Como podemos ver aquí, el plano coronal frontal va a ser esta parte de aquí, toda esta parte. El plano horizontal, que va a atravesar el cerebro de forma paralela al suelo, que es esta. Y la sagital, que atraviesa el cerebro en forma paralela al neuroeje y perpendicular al suelo, de aquí para aquí.